Muchísimas gracias, señora Bosquet. Tiene la palabra la señora Gómez Corona en representación del Grupo Parlamentario de Podemos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Lo primero, como no, trasladarle la felicitación de mi grupo parlamentario por su nombramiento al frente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Decirle que mi grupo está dispuesto, como no podía ser de otra manera, a trabajar para paliar la situación realmente dramática que están viviendo hoy en día muchos ciudadanos y ciudadanas andaluces. Realmente ellos son los que deben centrar toda nuestra atención en estos años que tenemos por delante. Antes de entrar en materia, sí me gustaría hacerle llegar la inquietud de mi grupo por dos cuestiones que tienen que ver con la organización del Gobierno del que usted forma parte. La primera es la inclusión de la igualdad en la Consejería de Políticas Sociales, lo que es lo mismo, la creación de una misma consejería para tratar la igualdad y las políticas sociales. En mi grupo consideramos que las políticas de igualdad deben ser afrontadas desde la transversalidad, no lo entendemos de otra manera, y consideramos que hubiera sido mucho más útil el crear una unidad de igualdad dependiente de la Consejería de Presidencia, para poder así irradiar, como le he dicho antes, de manera transversal todos los planes, programas y acciones desarrollados por todas las consejerías que conforman la Junta de Andalucía. Creemos que la inclusión de igualdad junto a las políticas sociales ya supone una toma de postura en este asunto que, como le decía, pues a nuestro juicio no es quizá la más oportuna o la más eficaz, si quiere, para tratar la grave situación de desigualdad que a día de hoy, que parezca mentira, todavía sufren las mujeres en nuestra comunidad autónoma. Creemos que en esta materia hay que generar programas y planes formativos destinados a desincentivar la idea discriminatoria de que cada género tiene unos roles específicos y determinados que además resultan muy difíciles de modificar y que además se van aprendiendo, se van interiorizando y luego realmente generan toda una serie de problemas difíciles posteriormente de atajar. Creemos que en esta materia hay que apostar por una economía social que fomente la igualdad, actuando contra esos roles de los que hablaba y apostando, por ejemplo, pues por la creación de empresas, fomentando, incentivando la creación de empresas por mujeres, incentivando también la contratación por parte de la Administración pública con empresas socialmente responsables, por ejemplo, pues aquellas que tengan planes de igualdad y conciliación, más respetuosos, por tanto, con la igualdad entre géneros. Por supuesto, y usted lo ha dicho y nos alegra escucharlo, hay que priorizar la lucha integral contra la violencia de género en Andalucía, rescatando pues funciones de atención primaria integral que nosotros creemos que en estos años de recorte se han podido ver desatendidas, ¿no? Creemos que hay que reforzar todos esos frentes. Es verdad que usted ha hablado de muchas acciones, seguro que se llevan a cabo, pero la verdad es que la realidad sigue siendo dramática y creemos que hay que exigir todavía un mayor esfuerzo en ese terreno. Le decía que teníamos dos objeciones sobre la estructura y composición del Gobierno y la consejería. La segunda tiene que ver con la creación de una nueva Consejería de Salud, rectificando la decisión anterior que se tomó en la legislatura pasada. A nuestro juicio, he dicho rectificación porque consideramos que es eso, que es una rectificación en toda regla de una decisión que se adoptó y que se ve que no ha funcionado bien, bueno, porque se ha decidido cambiar. Nosotros creemos que agrupar en una misma consejería la salud y los servicios sociales era un acierto. Pensamos que la atención sociosanitaria, vista como un todo, está claro que no es fácil, creo que esa integración pues plantea problemas y retos, pero a nosotros nos parecía la manera correcta e idónea de adoptar los problemas. Lo que sucede es que en la legislatura pasada, y cuando esa decisión se adoptó, pasamos a hablar de integración, luego se habló de coordinación y al final hemos acabado en la separación. Creemos que, visto que seguramente pues, no se pudo llevar a cabo lo que se esperaba, la decisión correcta hubiera sido seguir trabajando en esa integración en vez de optar por deshacer lo que se hizo. Además, en aquel momento se nos decía que esto suponía un ahorro en cuanto a altos cargos, estructuras comunes. La pregunta es, ¿y ahora ya no necesitamos ese ahorro? ¿O qué ha pasado con todo lo que hubo que deshacer? Ahora hay que volverlo a hacer. La pérdida de esfuerzo, de dinero, de energía, de tiempo también, nos parece que, bueno, pues que se ha hecho además, que supone una pérdida, una situación de necesidad como la que se vive ahora, ¿no? Como le decía antes, se ha perdido una oportunidad única para abordar de manera conjunta, pues de la perspectiva de la salud y de los servicios sociales,
problemas que nos aquejan y que van a continuar haciéndolo pues, cada vez con mayor intensidad: cronicidad, dependencia, desigualdades sociales de salud, grupos en riesgo de exclusión. Usted ha hablado antes de una tarjeta de seguros sociales. La verdad es que la idea de tener una misma tarjeta que aunara el sistema de salud, que también incluyera los servicios sociales, la necesidad de servicios sociales, esto nos parecía algo que, bueno, que podía tener mucho interés y que podría ayudar mucho. Tengo la impresión de que, bueno, no seguiré por ahí porque la separación ya se ha producido y no, bueno, pues no sé el camino que se va a seguir. Le decía al principio de mi intervención que, bueno, que estamos dispuestos a trabajar, que tenemos que trabajar mucho por y para los andaluces, porque la verdad es que las cifras así nos lo dicen. Según la encuesta de condiciones de vida 2014 del Instituto Nacional de Estadística, usted sabe bien que Andalucía sigue siendo una de las regiones con mayor tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social. La verdad es que las cifras son aterradoras, más del 30% en Andalucía. Más aterradora aún la diferencia con la media nacional, más de 10 puntos, de diferencia. Si en vez de utilizar la tasa, los datos del Instituto Nacional de Estadística, utilizamos el índice AROPE, que usted sabe, de la Estrategia Europa 2020, que lo que mide es, lo voy a leer para decirlo bien, que es el que se utiliza para saber si aumenta o disminuye el avance hacia la reducción del número de personas pobres en Europa. Pues bien, utilizando el indicador AROPE, en Andalucía la población en riesgo de exclusión social es casi el 40%. Otra vez hay una diferencia de más de 10 puntos con respecto a la media nacional. Creo que, bueno, que es un asunto que tenemos que tener muy presente todos cuando estemos desarrollando pues, las tareas que nos competen aquí en esta comisión. Los datos todavía son más desgarradores si pensamos en la infancia, que además también forma parte pues, de los ámbitos de competencia de su consejería. ¿Qué decirle? Los datos que proporciona, por ejemplo, UNICEF en su informe La infancia en Andalucía 2015. 44% de los niños en Andalucía viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza nacional. Otra vez, 13 puntos de diferencia con respecto a la media nacional. Por ello, ¿qué proponemos desde mi grupo, desde el Grupo Podemos Andalucía? Pues como medida de urgencia, el fomento a las medidas contra la malnutrición infantil y dotación de prioridad presupuestaria en la asignación de este tipo de recursos. Yo voy a hacer una referencia a los comedores infantiles, porque con la llegada de las vacaciones estivales se pone en manifiesto lo que, a mi juicio, es una dejación de funciones de la Administración andaluza, porque en verano, usted sabe, únicamente el 20% de los niños que tienen derecho durante el curso académico a una beca comedor, únicamente el 20% disfruta de los campamentos urbanos que te proporcionan una comida saludable al día. Y es que el sistema, tal y como está establecido, el sistema de los campamentos urbanos, requiere dos requisitos. Primero, que haya una organización pública o privada que solicite a la Junta esa ayuda y que exista, que pueda prestar ese servicio y que además lo solicite. Es verdad que la Junta, cuando esto pasa, suele concederlo, pero claro, tiene que darse esas dos situaciones. Yo creo que en pleno siglo XXI establecer un sistema en el que se necesite que haya alguna organización pública o privada que sea la que reclame esa ayuda, me parece que supone un problema. Y, bueno, con eso remitirnos a las cifras, ¿no? Únicamente el 20% de plazas en estos campamentos urbanos. Creo que aludir a la estigmatización social como excusa, si quiere, para no dar el servicio en los comedores escolares, que sé que plantea problemas y que hay todo un debate, pero que creo que sería mucho más eficaz y podría llegar a más niños, que en definitiva creo que es lo que importa. Hablaba de los niños, qué decir de los jóvenes y de las tasas de paro, que usted, como usted bien sabe, son altísimos. Paro de los que se quedan. En 2013 casi 50.000 andaluces salieron de esta tierra, y la mayoría eran jóvenes de 18 a 25 años. El paro juvenil, además, de menores de 25 años, se sitúa por encima del 50%. Tenemos dos problemas. El de los que se van, porque son proyectos personales rotos, es un dinero invertido y talento que se va, y luego, además, ¿qué sucede o qué le ofrecemos a los que se quedan? ¿Qué le ofrecemos a los que se quedan? ¿Qué perspectiva le estamos dando? Creo que tiene que ser una de las líneas de actuación claras, ¿no?, de esta consejería, y, como le decía, reiterarle aquí nuestro ofrecimiento para que entre todos podamos trabajar juntos en esta línea. A nosotros nos parece, a mi grupo, que para paliar todas estas situaciones de las que hemos ido hablando y otras, que no tenemos tiempo, estaría bien poner en marcha unos procedimientos de emergencia ciudadana destinados a garantizar bienestar social a través de mecanismos ágiles, con plazos determinados y prioridad presupuestaria. Es decir, hay que establecer prioridades, y creemos que los procedimientos de emergencia ciudadana podrían
flexibilizar muchos de los procesos de los que estamos hablando. Más cosas. Hemos hablado de la dependencia. La verdad es que sabemos que la ley de la dependencia se encuentra en una situación de pseudo-bloqueo a nivel estatal. Se ha hablado de hacer un pacto. A nosotros nos parece, todo lo que se haga en esa línea nos parece estupendo, pero recordar que tenemos una media de retrasos en la valoración de 300 días en Andalucía, superior en 90 días a las cifras en el resto del Estado. En fin, en 2015 todavía pues tenemos muchos andaluces que mueren sin poder llegar, no sin recibir la ayuda, sino ni siquiera haber sido valorados. Yo creo que eso es una línea también en la que hay que trabajar. Me alegra que la señora consejera haya aludido a ese tema, porque sin duda es una de las líneas a las que tenemos que hacer. Nosotros además consideramos que hay que hacerlo priorizando la asistencia a domicilio. Nos parece que la asistencia a domicilio, obviamente, cuando es querida por el dependiente, tiene muchísimas ventajas, no solo económicas, porque el coste es muy inferior al de la estancia en residencia, sino porque además el entorno de vida, la calidad de vida de la persona que puede estar en su domicilio, la hace mucho más agradable. Nos parece la mejor opción. No sé cómo voy de tiempo. Hay un tema en el que me ha resultado llamativo alguna de las cosas que ha dicho, y sobre la discapacidad. Se ha hablado de una ley que desarrolle los derechos de personas con discapacidad, con alguna alusión a la autonomía personal. Ha aludido usted también a la atención temprana, la de los niños que reciben los niños, no con discapacidad exactamente, pero bueno, muchos de los niños con discapacidad, si no todos, tienen que acudir a atención temprana entre los 0 y los 6 años. Le digo que me resulta curioso que haya hablado de atención temprana, porque lo ha dicho y es importantísimo esa atención primera para luego o no acabar desarrollando la discapacidad, o si se desarrolla que sea en menor grado, y por tanto conseguir ese objetivo de una mayor autonomía funcional de todas las personas con discapacidad, porque una de las últimas actuaciones, ¿no?, como consejera de Salud, Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la legislatura pasada, fue la elaboración de un nuevo pliego de condiciones para la prestación del servicio de atención temprana en régimen de concierto, que pone en peligro el servicio especializado y de altísima calidad que están prestando muchas asociaciones sin ánimos de lucro, asociaciones privadas de padres y madres de niños con problemas, y que tienen que suplir de alguna manera servicios que la Administración no acaba de proporcionarles. Con lo cual, decir que, bueno, que si esa alusión suya a la atención temprana es porque va a haber algún tipo de rectificación en esa línea, pues que nosotros estamos encantados de que así sea, porque nos parece algo fundamental. ¿Qué más decirle? Drogodependencia, mayores, pensiones, pues son materias, la cooperación internacional a la que se ha hecho referencia, a la que sin duda habrá que seguir trabajando. Sobre la participación fundamental, usted ha hablado de ello, pero también la presidenta en el discurso de investidura, de una ley de participación. Nosotros, bueno, por supuesto, vamos a colaborar lo que podamos. Tenemos la impresión de que todavía no sabemos si el Gobierno se ha dado cuenta de la ciudadanía, las ansias y las ganas que tiene realmente de participar en la toma de decisiones colectivas, el cambio profundo que se está produciendo en la sociedad, y creo que desde aquí nos toca dar respuesta a esas ansias. Y, bueno, termino como comenzaba, felicitándola por su nombramiento, reiterándole, por supuesto, la disposición de mi grupo parlamentario a colaborar en todo aquello que sea para priorizar las necesidades de la ciudadanía, y, bueno, y a pedirle también pues que sea flexible y escuche nuestras propuestas en este tema, a ver si entre todos conseguimos pues que esta legislatura no sea una legislatura perdida. Muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Gómez Corona, del Grupo Parlamentario de Podemos. Vale, muchas gracias, señor presidente. Lo primero, agradecer las explicaciones a la señora consejera en lo relativo a la composición, a las cuestiones relativas a la composición del Gobierno. En lo que respecta a la igualdad, sí está claro que la vocación con la que nace, digamos, la igualdad, o la que se incardina en esta consejería, no tengo duda que es esa vocación, ¿no?, de que irradie, de que llegue a todas las consejerías. Sin embargo, bueno, yo sigo teniendo no sé si decir dudas o temor a que luego lo que es la dura realidad de la estructura administrativa, ¿no?, y lo difícil que es el trabajo, pues acabe siendo difícil esa necesaria impregnación de políticas de unas consejerías a otras, ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, pues animarla a que, bueno, para que lo tenga en cuenta y a que eso no sea realmente así y que esto no acabe siendo un problema. En lo que respecta a la separación entre salud y políticas sociales, ya veo que mi grupo se ha quedado solo, ya he visto que a todo el mundo le ha parecido una buena cosa, ya me imagino la consejería, la dimensión, ¿no?, que ha debido tener.
Y sigo pensando lo mismo, entiendo, ¿no?, perfectamente, pero sigo pensando que cuando las estructuras se separan, por muchos ámbitos que haya, por muchos vasos comunicantes que teóricamente tenga que haber, me parece que el día a día luego hace difícil esa necesaria interconexión o comunicación, ¿no?, necesaria pues para lo que hemos hablado, la cronicidad, la exclusión social en una serie de sectores que requieren unas actuaciones conjuntas. Usted nos ha presentado hoy un buen número de planes, proyectos, leyes que se van a hacer. Bueno, decirle que las estudiaremos todas con entusiasmo. Hay muchas reformas que acometer. Bueno, esperemos que luego realmente lleguen a la realidad, ¿no? Yo no me quito de la cabeza, ¿no?, las cifras que les decía antes sobre la situación real. Aquí parece que es algo que no existe, pero las cifras de personas, niños sobre todo, en riesgo de exclusión social en nuestra tierra es realmente alta, y creo que eso es algo que no tenemos que olvidar. Así que sé que las vacaciones de verano ya han empezado, pero me gustaría volver a insistir en el tema de los campamentos urbanos, ¿no?, y los problemas que yo plantea. Se me han quedado únicamente un par de cosas antes por decir. Una de ellas ya la ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿no?, cómo es verdad que la precarización del empleo, las condiciones tan precarias del empleo que se crean en todos los sectores que tienen que ver con la política social, y como además es un trabajo que realizan las mujeres. Estamos además en una consejería que también es la Consejería de Igualdad, entonces creo que es una contradicción que tenemos que abordar para que no se produzca. La verdad que esa precarización es un hecho, los salarios que se pagan son realmente irrisorios, y creo que es algo que no podemos, la Junta tiene una responsabilidad, y eso es algo que tenemos que, sin duda, que atajar y que tenemos que luchar. Brecha salarial se ha dicho antes me he dejado un dato, pero la diferencia, por ejemplo, en el sector agrario entre el salario que cobran hombres y mujeres está en el 30%. Eso es algo que creo que son cuestiones que en su día tendremos tiempo de ir abordando. Y, por último, hablándole otra vez, pues de la discapacidad, se ha dicho algo, pero también creo que el fomento del empleo entre el sector de personas con discapacidad es algo que tenemos que fomentar. Las tasas de desempleo entre discapacitados en nuestra comunidad autónoma son las más altas de toda España. Usted nos ha hablado de algunos esfuerzos que se han hecho, creo que esos esfuerzos tienen que ser mayores, y luego, aunque ya sé que no es ámbito de su consejería, pero por esa necesaria interconexión, reiterarle otra vez la necesidad que creo de volver a replantearse algunas iniciativas que se han tomado ese tema, como le decía, en la atención temprana, por ejemplo, que yo conozco bien. Nada más, reiterarle otra vez la felicitación, la disposición a seguir trabajando. Tengo muchísimas más cosas, como no, que decir, pero tendremos ocasión para ello en estos años que tenemos por delante. Muchas gracias.